Mario Franco, ¿estás como para hacer clic? Mira, a esta altura creo que ya estoy para hacer clock. ¡Crack! Bueno, yo quiero remontarme un poquito hacia el génesis del instituto, porque si bien en algún momento vos hablaste de cómo fue el proceso una vez que el instituto ya existió, hay un antes donde el instituto estaba en tu cabeza nomás y en algunas planchetas que vos te ponías a escribir ideas. Entonces, quiero retroceder un poco en el tiempo para conocer ese proceso primigenio del instituto. Sí, el instituto nació mucho antes del parto. El instituto estaba en mi cabeza y ya estaba con ese nombre, ¿verdad? Cuando yo le conocí a María Gloria le dije que ese era mi plan. Y me dijo que ella quería entrar en que ella quería entrar en el juego y le dije, pero sería genial. Pongámonos las pilas y hagamos, ¿verdad? Pero mi sueño era, yo visualizaba el Instituto de la Imagen, ¿verdad? Visualizaba como un instituto donde se enseñaba, por cierto, pero también era un instituto de encuentros, ¿verdad? Un instituto de... Bueno, hoy vamos a hablar del problema político del Paraguay. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en el mundo. Hoy vamos a hablar un poco de la historia. Hoy vamos a tocar postales antiguas. Hoy vamos a hacer... O sea, no era solo enseñar fotografía, ¿verdad? Bueno, y cuando uno sueña, después se despierta y ve que la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, mi realidad fue otra, fue enseñar fotografía y en vez de juntarnos en el instituto para tener actividades culturales, salíamos del instituto y nos íbamos a pasear y a conocer lugares, lugares que yo ya había investigado en cuestiones históricas y qué sé yo, y a veces hasta tenía un poquito de miedo de hablarle de otra cosa que no sea fotografía a los alumnos, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que les gustaba mucho que les cuente la historia del lugar, ¿verdad? Y tanto es así que ya hacían broma conmigo y decían, ahí el profe Mario cuando le conoció al Mariscal López era muy amigo y en la guerra del 70 él ya le sacaba fotos y qué sé yo, entonces ya empezaban a hacer bromas porque, bueno, y en fin, se convirtió en algo muy interesante. Tanto es así que hoy me encuentro con gente por la calle y me dice, ¿te acuerdas de esas clases prácticas tan espectaculares donde vos nos contabas la historia y qué sé yo? Y sí, por supuesto, claro que me acuerdo y qué sé yo. Bueno, y siempre fue algo muy interesante ese plus que tenía el instituto de enseñar algo más que la fotografía. Para vos, ¿qué significa la fotografía? Uf, ¿Por dónde empiezo, verdad? qué pregunta difícil, ¿eh? Hay pues dos fotografías, ¿eh? Una es la que te da de comer. Y bueno, y tenés que hacer un cumpleañito, y tenés que hacer un bautismo, y tenés que hacer un 15 años, y tenés que hacer un casamiento. Esa es la fotografía que te da de comer. Y después está la otra fotografía, la de explorar lugares, momentos, gente, calle, historia. Tuve un problema porque no entendía muy bien yo qué pasaba. Mi primera exposición, que fue en el año 82, tuvo tanto éxito y tanto es lo que se vio por todos los medios de comunicación, que yo me quedé un poco desorientado y decía, pero por qué me hacen tanto ruido alrededor? Mi foto es tan extraordinaria y no sé si era extraordinaria o no, pero le gustaba a la gente, le gustó, fue tapa de los suplementos, fue página central de los suplementos. Y finalmente, ¿qué es lo que hace la fotografía? Siempre yo le digo a los alumnos que ese aparato que uno tiene colgado al cuello es una llave.
Es una llave que entra a lugares donde nadie entra. Por ejemplo, me dijeron, queremos que haga la foto del Palacio de López de arriba a abajo antes de empezar la restauración. Y me metí en lugares increíbles que inclusive no puedo contar lo que vi, porque por contrato no puedo contar. Pero vi cosas muy interesantes, ¿eh? Estuve en lugares del palacio donde a veces ni el presidente de la República no se va y no le interesa entrar, ¿verdad? Porque hay lugares muy lindos, pero hay también otros lugares que son... El techo le estaba agarrando el QPI y se estaba cayendo a pedazos y bueno, tuvimos que fotografiar y filmar todo eso. Y sin embargo tiene unas habitaciones que nadie conoce y nadie sabe. Por ejemplo, para que el presidente pueda ir a dormir una siestita, ¿eh? Oh, ¿y será Claro. que usa? Y habría que ir a oler. Yo me quiero remontar un poquito a, ya que estás hablando de lugares extraordinarios, esa fotografía o esa sesión fotográfica que tuviste que hacerla en la Garganta del Diablo en la época donde los drones no existían y había que irse en helicóptero para poder fotografiar o grabar algo así, ¿verdad? En tu caso, fotografía. Claro, mi cliente era en Ciudad del Este, el edificio Cosmopolitan que se estaba construyendo, ¿verdad? Y ese edificio se quería vender en el extranjero. Entonces, ¿qué había que mostrar? Había que mostrarle el entorno, porque mostrar Ciudad del Este no era nada extraordinario, porque lastimosamente es una ciudad que se degradó mucho, a pesar de ser la única ciudad planificada que tiene el Paraguay, ¿verdad? Pero lastimosamente se degradó mucho. Pero, por ejemplo, está cerca de las cataratas, que es uno de los destinos turísticos más importantes del Brasil. Entonces yo le dije al cliente, le dije, bueno, hagamos lo siguiente, hagamos fotos de las cataratas, hagamos fotos del edificio, hagamos fotos del puente, hagamos fotos del entorno y toda la parte interesante, ¿verdad? ¿Ya era épocas de democracia? No, estábamos todavía un poco lejos. Tenía otro nombre la ciudad. Sí, era Ciudad Presidente Stroessner, lo que hoy es Ciudad del Este. Nos vamos y alquilamos un helicóptero y le digo al piloto, quiero que te metas en las cataratas porque quiero sacar las cataratas con el sol de la tarde entrando en el horizonte. Y me dice, bueno, pues yo puedo, pero puedo hasta cierto punto puedo, ¿verdad? Y le digo, no, bájate más, baja más. No puedo bajar porque me va a tragar la garganta del diablo. No te va a tragar, metete. Y el otro con mucho miedo iba bajando despacito hasta que me dijo, no, hasta aquí, más de esto no me voy, ¿verdad? Pero bueno, yo ya tenía la toma con las cataratas y el sol detrás y ya tenía lo que quise. De ahí nos fuimos a Ciudad del Este, hicimos una toma del puente que hoy se ve todos los días porque tiene una cámara 24 horas funcionando, pero en aquel entonces fue una foto muy especial. Y después la toma del edificio construyéndose, que eso era muy importante, no existía el 3D, el 4D y todas las historias. Había que mostrar que el edificio se estaba construyendo. Entonces el que compraba en el extranjero veía que era algo, no había otra manera seria de mostrar que no sea con una fotografía. La fotografía es la que me decía, acá está, existe y esto está en construcción, ¿verdad? Entonces con eso hicimos un hermoso catálogo y se vendió muchísimo, por supuesto. Hoy el Cosmopolitan es uno de los edificios interesantes de Ciudad del Este. O sea, qué impresionante cómo todos esos cambios que fueron habiendo. ¿Y qué íbamos a pensar 35 años después que eso se iba a solucionar con un dron y que no iba a haber que sacrificar ninguna vida por si de repente el helicóptero se descomponía, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, para subirme a un helicóptero yo tenía un proceso, porque 2 días antes yo ya estaba con diarrea de los nervios, porque a mí los aviones siempre me volvieron loco, ¿verdad? Te preparabas tu sulfacarbón, ¿verdad? Pero
siempre dije no, el miedo no me tiene que atajar. Yo soy fotógrafo, yo soy profesional y yo tengo que hacer con miedo y sin miedo, ¿verdad? Entonces, inclusive más de una vez me paré en la pata del helicóptero y alguien me atajó del cinto ahí atrás y saqué la foto, por ejemplo, de Cervepar, la fábrica de pané de Cervepar. Yo hice desde que no había nada hasta que se terminó y hacíamos las tomas aéreas para ver el crecimiento, para ver el proceso de crecimiento de la planta, ¿verdad? Parece que esa foto está impresa, ¿verdad? Tenemos los contactos, tenemos todavía, tenemos los negativos. Me parece que esa se imprimió en el álbum que nosotros tenemos, me parece que... Bueno, está antes de subir al helicóptero, hay una toma. Bueno, esa foto sí podemos mostrar. Esa podemos mostrar. Sí, pues ahí sí tenés ropa. Estoy vestido. Sí. Bueno, el significado de exponer en el extranjero. Vos sabés que es una cosa notable. Yo trabajaba mucho para agencias publicitarias, ¿verdad? Y empezaron a venir las primeras cámaras digitales. Entonces, ¿qué pasó con las agencias? Que solo me llamaban para cosas muy especiales. Para sacar la fotografía de un producto no me tenían que llamar. Ya compraron una camarita digital y con eso sacaban el producto y ya lo ponían en el diario y ya estaba, ¿no? Se prescindía de... Es claro. Entonces empezó a venir una época de mucha malaria. Empezó a faltar dinero. Uno está acostumbrado a vender una cosa y de repente se da cuenta que no, eso que está vendiendo ya no funciona más, ya no se vende más, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, me voy a proyectar al extranjero, ¿verdad? Y empecé a conectarme con gente, sobre todo de las embajadas, ¿verdad? Y preparé una exposición que se llamó Loca, para exponer en Roma. Y la embajadora Lilita Romero Pereira me invitó para que lo exponga donde en el ILA, Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma, ¿verdad? Para mí fue todo un honor porque no es cualquier lugar, ahí no expone cualquiera, ¿eh? Bueno, y finalmente esa exposición se fue también a Berlín, donde estaba el embajador José Martínez Lescano, y le pidió a Lilita y le dijo, mandame la foto, voy a poner también yo acá, y expuso también allá, ¿verdad? Y me dijo, vení, pues a Berlín no, ya no puedo más, y a Berlín ya no me da más. Estoy cansado de Europa. Cansado de Europa. Bueno, en otra oportunidad también expuse en Lisboa, y en Lisboa hubo una foto muy extraña, porque era una foto que habíamos sacado, habíamos ido a explorar hacia el interior y cuando veníamos con Rocío Robledo y Federico Franco Troche y de repente vemos un acompañamiento. ¿Qué es un acompañamiento? Es gente que acompaña a un féretro. Un cortejo fúnebre. Un cortejo fúnebre. Pero iban todos caminando hacia el cementerio para llevar, ¿qué cosa? Era un cajoncito donde iba un niño muerto, el cajón destapado y dinero alrededor del muerto, ¿verdad? Imagino para los gastos del sepelio. Claro, en aquel entonces se estilaba poner un dinero porque siempre los gastos son importantes, ¿verdad? Para que sepan lo que cuesta morirse, como decía aquel. Bueno, y este niño estaba con la lengüita afuera. Para mí era muy impresionante, ¿verdad? Y me acerco, pongo un dinerito, pongo una contribución y le pregunto a la mamá. Y le digo, ¿puedo sacarle una foto? Y la mamá se da vuelta y le pregunta a quién. A su mamá, a la abuela del niño.
y le dice, ¿y Catupio no gente y foto? Y la mamá se da vuelta y consulta con quién, con su marido. O sea, la hija no podía hablar directamente con el marido, tenía que hablar vía madre. Ese era el medio de Había una comunicación. jerarquía por cumplir. Había una jerarquía, exactamente. No podía pasar directamente al padre. Mucho machismo. Imagínate. Bueno, y la mamá le mira al papá y le dice, ¿y Catupio? Y el papá hace con el dedo así, ¿y Catupio? Qué increíble. Y ahí yo hago la foto, y bueno, esa es una de las tantas fotos que llevo a Lisboa, ¿no? Y por supuesto todo el mundo daba vuelta para mirar la exposición y se quedaba ahí, ¿eh? Se quedaba en el muerto, porque para ellos era un... O sea, Europa no le saca a pasear al muerto y recauda plata, ¿verdad? ¿No? Para ellos es algo muy, muy extraño, ¿eh? Bueno, y lastimosamente perdí ese negativo, perdí esa foto. La foto se quedó en Lisboa. Bueno, y algún día mi amigo Julio Martins me va a enviar. Vamos a hablar con Julio Martins para ver si puede gestionar eso. Si es que existe todavía la foto, ¿verdad? Seguro que la perdió, ¿sí? Habrá ya en uno de sus rallies, habrá ya tirar por ahí. Bueno, justamente de eso quería hablarte porque hay una parte de tu archivo fotográfico que murió. No me hagan nada acordar. No podemos Bueno, hablar de otra tenemos cosa. que entender también que hay momentos en la fotografía que no son todos color de rosa y que de alguna manera debemos tener la inteligencia emocional para administrarlo. Sí, perdí con una filmadora, perdí con un proyector y una serie de cosas más que eran muy importantes y muy interesantes para mí. Y perdí todo ese archivo y bueno, empecé de nuevo. Entonces hoy lo que tengo es un cuento para contar. No tengo la foto para mostrar, pero tengo un cuento para contar. Y bueno, la gente sabe que no soy bola, así que... Es más, hay gente que vio esa foto. Rocío Robledo puede hablar de eso. Julio Martins en Portugal, por supuesto, puede hablar de eso. Y bueno, esa cuestión de exponer en el extranjero, expuse en Miami también. Y no expuse en cualquier lugar, expuse en la biblioteca, en el Museo y Biblioteca de Miami-Dade. Año 99. 99, que es probablemente el centro cultural más importante de Miami, ¿verdad? Y para mí fue un honor exponer en un lugar como ese. Pero hay un par de anécdotas interesantes sobre esa exposición. Hasta creo que te regalaron un Cadillac. Después te cuento eso. Vienen a casa y me preguntan si yo me animaba a exponer en Miami. Le digo que por supuesto que sí. Tengo una colección espectacular que le va a gustar mucho, bla, 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 bla. Bueno, me dice, el único problema es que tenés que irte. Y sí, le digo, me voy a ir, no hay problema. Nadando. Pero el problema es que tenés que pagar tu pasaje. ¿Eh? ¿Cómo? Y como te cuento, yo estaba pasando un momento bastante difícil económicamente hablando. Me acuerdo que ese día yo tenía que ir al centro y no tenía plata para el pasaje, no tenía. ¿Y qué le digo? Le digo, sí, decirle al cónsul que sí, que voy a exponer. Entonces llaman allá y le llaman y le dicen que sí, que voy a exponer. ¿Cómo me voy? Tan. Sonó misión imposible, ¿no? ¿Qué hago? Me voy a American Airlines, le cuento, a través de una amistad, Ramiro Avente, hoy ya afinado, mi querido amigo. Tengo una exposición en Miami y quiero saber si me pueden auspiciar con un pasaje. Un poco atrevido de mi parte, ¿eh? Pero como siempre digo, el no ya está. Así que
te vas en busca del sí, y si hay, si no hay, te queda en el no y ya está, ¿verdad? Y me dice el gerente, mira, yo no te puedo responder, pero puedo escribir a Miami y Miami me va a decir si puede o no puede, ¿eh? Bueno, listo. Te hago una nota, sí, hacemos una nota y enviamos eso. Bueno, perfecto. Se manda la nota. Pasan, no sé, 15 días. Me llaman de American Airlines y me dicen, el gerente quiere conversar con usted. Bueno, si quiere conversar es porque hay algo interesante. Si no, me va a mandar a decir por la secretaria Nácore. Bueno, y allá marcho yo, me voy y me dice, mira, tu pasaje ya está. Tu pasaje está listo, así que contá con eso. En esa fecha ya tenés reserva, ya... Uf. Un alivio. Bueno, pero con ese software extraordinario que tenía. Ahora, ¿dónde me quedo a vivir? Le llamo a Sadi Bazán, que vivía allá, le llamo también a Mapi Gastón, que estaba con Sadi. Me dicen todo que sí, que no había problema. Y le llamo también a mi querido amigo Ricardo Rapetti. Che, Ricardo, pasa esto. Mario, vení acá, vos no te vas a ir a ningún otro lado. Vos vas a venir acá a mi departamento y acá te vas a quedar. Y al llegar allá me dice Ricardo, bueno, mira, acá hay un Cadillac que ya es para vos. Así que quédate en Miami. Al Paraguay no hay que volver. ¿Y cómo? Vos eras chiquito. Tenía 14 cuando... Entonces le dije, mira, voy a ir a Asunción, voy a organizar y vuelvo porque no puedo dejar a mi hijo, tengo una casa alquilada, tengo que cerrar todo y después vuelvo. En esos 15 días que estuve en Miami, que expuse, que estuvo la primera dama en la exposición, que pito, que flauta, tuvo el intendente, en todo ese tramo, mucha gente que vivía en Miami me llamaba y me decía, Mario, me enteré que estás por Miami. Sacame por una foto. La colectividad de paraguayos. La colectividad paraguaya. ¿Eh? Sacame por una foto, sacarle a mi hija, sacarle esto. Y bueno, esos 15 días yo hice más plata que en los últimos 6 meses en Paraguay. Y en dólares, por supuesto, los precios eran más altos, todo. Bueno, en fin, pude facturar. Y siempre le agradezco a mi amigo Ricardo Rapetti, con quien siempre estamos en línea y siempre le prometo que le voy a ir a visitar alguna vez. Y bueno, así fue, la exposición en Miami también fue muy marcante. Ahora, todo eso, que era una cuestión de supervivencia para saber cómo sobrevivir, porque la idea ¿cuál era? La idea era que me quede o en Europa o en Miami o donde sea, que me quede a trabajar para mejorar la situación, ¿verdad? Y por supuesto no se dio eso. Pero, ¿qué se dio? Se dio un registro histórico interesante, ¿no? Hoy tengo un currículum que dice estuvo en tal parte, expuso en tal parte. Y hablando de eso, te voy a comentar, alguna vez me tocó ir a hacer un casamiento en Coronel Oviedo. Y le digo yo, bueno, yo lo que quiero es quedarme a dormir ahí, porque no quiero ir llegando a primera hora de la mañana, uno llega cansado, entonces quiero dormir y despertarme al día siguiente y hacer que, sí, vení, no te preocupes, mira, acá vamos a armar ya algo, vamos a alquilar una película, se alquilaba, videocassette en aquel... Y se alquila una película, ¿verdad? Y era la historia de un arquitecto famoso que vivía en Miami y que expone sus obras ¿en dónde? En el Centro Cultural y Biblioteca de Miami-Dade, el mismo lugar donde yo expuse, ¿verdad? Por supuesto la película la exposición del tipo hacía como una cosa fenomenal, con unos lentes gran angular y qué sé yo. Aquello parecía extraordinario, el lugar era increíble, ¿verdad? Y estábamos viendo así la película en la sala
y agarro yo y digo, yo expuse en ese lugar. Todos se dieron vuelta, como diciendo, no, está boleando. ¿Qué? Vos sos paraguayo, no podés poner en un lugar como ese. Claro, accidentalmente estabas sobrando con tu humildad. Estaba sobrando y de repente me di cuenta que me hubiera callado, no hubiera dicho nada, ¿para qué voy a decir? Sí. Claro, ante la sorpresa uno dice cosas. Claro, No sabes si metes la pata o no, pero ya lo dijiste y hoy queda como anécdota. claro, quedó como anécdota porque realmente yo expuse en ese mismo lugar, y tengo fotos del lugar. Y Hay registro. hay registro, ese sí tenemos registro. Todas esas exposiciones quedaron como cuestiones muy extraordinarias a las que llegué, porque el paraguayo tiene un complejo terrible y cree que si uno nos pone en Europa o en Miami o en los Estados Unidos no existe luego. Es como que uno tiene que salir al extranjero para que lo empiecen a ver sí. importante. Por más que mis exposiciones en Paraguay hayan sido más lindas que las que llevé allá, no importa eso. Lo importante es que llegó a Roma, llegó a Berlín, llegó a Lisboa, llegó a Miami. Y eso es lo importante. Y en realidad no pueden mirar el valor de la fotografía. Yo creo que hice exposiciones mucho más importantes y más lindas. Eso es lo que la fotografía es para mí. Es esa llave que abre puertas, que te hace llegar a lugares donde ni soñás que vas a llegar. Hablando de lugares que no soñabas dónde llegar, vos recién hablaste de un casamiento en Coronel Oviedo. Sí. Y hay una anécdota respecto a cómo conseguiste ir a la punta del mundo a cubrir un casamiento de alguien que no te esperabas que... Sí, esa fue una hazaña increíble. Y eran unos chats que habían, un chat Terra se llamaba. Y entraba cualquiera de cualquier lugar del mundo y se volvía interesante de repente y de repente se peleaban todos como siempre. Claro, para poner en contexto, gente desconocida se ponía a hablar en un lugar Sí. y se ponía a teclear, como un grupo de WhatsApp donde nadie se conoce. Así mismo. Bueno, y yo siempre ponía Mario fotógrafo, Entonces siempre me preguntaban cosas de fotografía y yo les contaba cómo hay que hacer, que esto, que lo otro. Y había alguien que estaba espiando y yo no me daba cuenta. Y de repente me escribe al privado y me dice, veo que sos fotógrafo. Sí, soy fotógrafo. Yo para qué me metía al chat Terra también, me metía porque estaba buscando en otro mundo, en otro país, posibilidades, ¿verdad? Claro, era el chat de Brasil, Brasilero. un chat brasilero, y vos entraste en un apartado donde había gente extranjera. Sí, en realidad en todo había gente, había en varias salas y había gente extranjera, había de todo, ¿verdad? Bueno, y siempre ponía fotógrafo y la gente me preguntaba cosas de fotografía, yo le contaba, le explicaba. Y había alguien que me estaba observando y yo no sabía, ¿no? Y de repente me escribe al privado y me dice, yo me voy a casar en Sudáfrica y quiero saber si me podés... Livianito, ¿eh? Bueno, la cuestión es que terminé en Sudáfrica y terminé haciendo el casamiento, pero yo tenía miedo de que sea una organización que te mataba y te robaba los órganos y mi fantasía empezaba. Pero como siempre, mi miedo no tenía que atajarme. Claro. Me podrán sacar el riñón, pero no mi miedo. Claro, correcto. Bueno, entonces me puse en contacto con gente de la embajada y me dieron el nombre del embajador, le escribí al embajador, me dijo, avísame cuando venía acá, llamame, no te preocupes por nada, yo te voy a
lo que vos necesites. Bueno, perfecto. Le llamo también a Pedro Fadul, le digo, Pedro, me estoy yendo a... Y sé que un hermano tuyo está allá. Y en realidad no necesité de nadie finalmente porque me atendieron tan bien. Los 15 días que estuve allá, recorrí Sudáfrica, nos fuimos a todos los lugares donde están los animales, pasa el león hacia tu lado en el auto. Y, en realidad es extraordinario sentir el olor del león, sentir el rugido del león. Es una experiencia que no hubiese vivido en ningún otro lugar. No. Es lo que siempre le digo a los alumnos, ¿verdad? La fotografía te da cosas increíbles. No sé si como administrador o como contable hubiera podido tener eso, ¿verdad? De repente, qué sé yo, hay profesiones que sí te llevan. Un médico se va, estudia, hace un congreso, qué sé yo, ¿verdad? Pero la fotografía tiene esa magia que te lleva a lugares, ¿verdad? Y por eso yo le llevo a lugares a mis alumnos y quiero que se vayan y que conozcan y que practiquen. Hay una anécdota de que estuviste haciendo fotos en un vertedero y un ratito después tuviste que irte a otro lado completamente distinto. Sí, a la mañana estuve en el vertedero Cateura y a la noche estaba con el ingeniero Guasmosi, que era presidente de la República, y Carlos Filisola, que era intendente de Asunción, en el Club Centenario, ¿verdad? Entonces, esa cosa que te lleva de un lugar a otro, ¿verdad? Como que te hace recorrer toda la cancha, ¿verdad? Y eso es muy, muy interesante porque te abre la cabeza, te abre contactos, ¿verdad? El estar hablando con el presidente de la República no es cualquier cosa, ¿verdad? Los opositores van a decir otra cosa, pero... Pero no tiene que ver con si Guasmosi fue un buen presidente, fue un mal presidente, no tiene que ver con eso. Te abre un contacto. Yo nunca aproveché, ¿verdad? No sé si para bien o para mal, pero nunca aproveché el contacto. Pero Parece que tanto vos como yo tenemos ese lado no cholulo que se le dice, sí, ¿verdad? no queremos entrar en esa variante, ¿no? Capaz nuestra realidad hubiese sido otra, sí. Ojo, no nos va mal, ¿eh? No, tampoco. Estamos para llorar, ¿no? ¿Cuántos presidentes, por cierto, conociste con la fotografía? Y dos, Nicanor y Guasmosi, ¿verdad? Con ellos estuve cerca. Con Lugo, estábamos un grupo trabajando en el palacio, ¿verdad? Y en el momento que yo me retiré para ir a hacer una foto en otro lado, cuando volví me dijeron, estuvo acá el presidente con nosotros hablando, y vos dónde te fuiste, ¿verdad? Entonces me perdí eso de estar conversando con él, porque yo con él no tenía amistad, no nos conocíamos, pero hubiera sido interesante charlar un poco también con él, ¿verdad? Claro, a Luis González Maki yo creo que lo conociste, pero antes de la Claro, pero presidencia. Luis González Maki era amigo del barrio, era amigo de mis hermanos más que nada. Claro, sí. Y lo conocí también en la ruta una vez, pinchamos la rueda y no teníamos el auxilio. Ay, Y justo pasaba él con la señora y la suegra. Y allá vino, paró, nos llevó hasta la gomería, nos trajo de vuelta, pusimos, armamos, gracias, hasta luego. No era presidente todavía, ¿verdad? Pero siempre fue todos le conocen como un tipo muy formidable a Lucho González Maki. Era amigo de mi hermano Luis, que en el Cimefor eran camaradas también, ¿verdad? Y a Rubén también lo conocía, por supuesto. Pero esa fue así la vez que me crucé con él. Estando de presidente, ni me acerqué, ¿verdad? ¿qué te llevó a enseñar a vos? Bueno, yo estaba empezando a trabajar en fotografía, ¿verdad? Año 81, 82, ya tenía mi camarita
Y lo tenía mi hermano Luis y lo tenía Javier Joy. Y ellos me preguntaban, ¿y cómo tengo que hacer tal cosa? Y me sacaban mi cámara y querían saber cómo se hacía, cómo se usaba la cámara, ¿verdad? Y yo les explicaba con mucha paciencia y ellos me decían, ¿pero por qué no te dedicas a enseñar fotografía? Enseñar fotografía. Y sí, pero no sé, todavía no estoy tan capacitado, qué sé yo, bla, bla, bla. Síndrome del impostor. ¿Eh? Síndrome del impostor. Síndrome del impostor, exactamente. Bueno, y finalmente no me animaba y no me animaba. ¿Y qué pasa? Muere Luis, mi hermano, fallece yendo justamente a mi primera exposición. Él fallece y marca así cosas muy fuertes en mi vida. Y digo, espera un momentito, yo me tengo que levantar, yo no puedo morirme con él, yo tengo que despertarme, tengo que... Sacar fuerza donde no hay. Exacto. Bueno, y vos estabas por nacer, ¿verdad? Y por supuesto había que hacer un dinero, alguna cosa. Y me decidí. Y me fui a hablar con Raúl Arica, que era mi maestro. Y me dice, metele, porque vos tenés pasta para eso, vos tenés paciencia, metele, enseñá, pero mira, acá te doy esto, me pasa una enciclopedia de fotografía, léete todo de arriba abajo, porque no va a faltar el que venga y te tire una cáscara de banana para que vos te resbales y te caigas. Vos tenés que saber más que todo. Allá fui yo, a leer, a ojear, a entender. Bueno, hasta que estuve preparado y bueno, me lancé la enseñé por primera vez en el Centro de Estudios Brasileros en el año 85. Y fue un éxito total porque se llenó de alumnos. Y bueno, yo cobraba bien y vos estabas por nacer y había que juntar la plata y todo, bueno, y me fue muy bien realmente y me puso muy contento y le hice exponer a los alumnos, ¿verdad? Le hice que hagan una exposición y estaban muy contentos, expusieron, en el Centro de Estudios Brasileros también hicieron su exposición, vino muchísima gente, yo me sentía así, mira Sore, mi primera experiencia, mira qué espectacular, ¿eh? Bueno, y fueron unas vivencias muy lindas, pero eso fue lo que me llevó, ¿verdad? Eso fue lo que me llevó. Parecía como que antes de morir mi hermano me dijo, bueno, vos te vas a dedicar a enseñar. Hay una cuestión respecto al que hay un bombardeo de imágenes demasiado grande últimamente, propiamente de la tecnología digital, las redes sociales. ¿Vos crees que eso condiciona un poco a la gente a la hora de conseguir un ojo crítico, a la hora de un ojo desarrollado, a la hora de poder hacer una toma que pueda gustar o que pueda ser vanguardista? Mira, hay un problema. Estamos hablando de hace un par de años atrás. 75 trillones de fotografías se calcula que se sacó en el mundo. Trillones. Millón de millones. ¿Verdad? Es mucha la cantidad. Entonces ocurre un fenómeno. Hay tantas imágenes que ya no se ven. De tanto que hay, ya no se ve. Y la capacidad de criterio se complicó un poco porque la fotografía era un arte para unos pocos. ¿Sí?
O sea, no cualquiera podía ser fotógrafo. No, yo aprieto el botón y ya me voy y revelo y ya me sale. No, no era así. No te salía la foto si vos no entendías lo que había que hacer. Si vos no entendías, hoy tenés que tocar nomás y ya te sale. Y el criterio, y qué tengo que tener en cuenta, y qué hago y qué no hago, y no hay. Hay un clic, 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 que se toca el celular y ya está. Claro, a vos te tocó ver toda esa transición entre fotografía analógica, digital, los celulares y obviamente vos sentís que hay un cambio. Bueno, a mí me tocó ver una época muy difícil de la fotografía. Yo empecé con la fotografía en blanco y negro. Y ahí nomás yo empecé y ya vino Technicolor, ya vino Rochester y empezaron a hacer revelado color muy rápido, te entregaban al día siguiente. Después ya Rochester en una hora te entregaba y te regalaba otro rollo para que vos te vayas y gastes tu rollo, ¿verdad? Claro, para entrar dentro del contexto, anteriormente las fotografías eran en blanco y negro, entonces después pasaban a color, empezaron a ver fotografías color. Para hoy nosotros es algo normal, pero en ese entonces el que sea blanco y negro era lo normal, y Blanco y el negro. color era la revolución. Hoy en día es lo más común. Es más, vos querías tener color, sacabas en colores y ¿qué hacía? Mandaba a los Estados Unidos, a Rochester, y después de 2 o 3 meses te volvía y ahí recién vos veías las fotos que sacaste en color, que eran unas bellezas, ¿verdad? Porque se empezaba a desarrollar muy bien el color. ¿Cuál vos sentís que es el desafío del fotógrafo el día de hoy? ¿Alguna vez te metiste entre la multitud y la multitud te apretaba y vos no te podías mover? En los conciertos, ¿verdad? me Por pasaba, ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Estamos en una multitud, porque ahora todos son fotógrafos. Antes eran unos cuantos, ahora son todos fotógrafos. Y no es que esté mal, está bien, genial, que cada uno pueda sacar su foto, espectacular. Pero vos te tenés que ir abriendo paso. ¿Y cómo te abrís paso con calidad? ¿Verdad? Cuando tu foto es extraordinaria, cuando rompe las redes sociales, cuando se comparte 1000 veces, esa es tu foto. Esa es tu foto. Sí, yo muchas veces suelo decir que a veces los emprendimientos de la noche a la mañana no es que te dan dinero ya de por sí. Capaz y te dan enseguida, ¿verdad? Pero ya sea si estás empezando la fotografía o vendiendo empanadas, siempre va a haber un desafío a la hora de hacerse el sustento diario. Sí, pero todo es así, ¿verdad? Pero la fotografía, las otras cosas, uno se mueve dentro de una cantidad X de gente. En la fotografía nos movemos en una multitud. Entonces yo estoy en la multitud, levanto mi mano, muestro y allá me ubican y me traen, me estiran y me llevan, ¿verdad? Pero si lo que yo muestro no sirve, entonces nadie te va a venir a buscar, a rescatar, a preguntar. ¿Qué es lo que vos sentís que el Instituto de la Imagen le puede dar a una persona que está empezando y que por sobre todo está haciendo los últimos cursos de fotografía? Bueno, no hay un solo alumno, ¿verdad? Están los alumnos que vienen a divertirse. Están los alumnos que vienen como terapia. Y a mucha gente le fue muy bien en eso, ¿verdad? Porque le sirvió de terapia. Inclusive sé de gente que se dejó del alcohol. Cambio de droga, ¿verdad? Dejó el alcohol y agarró la otra droga que es la cámara, pues la cámara es una droga. Terapia ocupacional. Ocupacional, ¿verdad?
Y impresionante es como lo bien que le hizo. Y después está el otro, el que quiere ser fotógrafo. Y quiere ser fotógrafo en serio. Y quiere vivir de eso y quiere ganar. Bueno, ese es el que va hasta el final, ¿verdad? Ese es el que va hasta el final, ese es el que aprende, el que se acerca, el que te pregunta, el que te escribe, el que te dice, te voy a acompañar cuando vos vayas a trabajar, ven ahí contigo. Claro, vení, por supuesto, ¿eh? Y ese es el que realmente aprende, ese es el alumno. No digo que los otros no sirvan, porque la distracción es muy importante en el ser humano. Yo uso la fotografía para distraerme y soy profesional. ¿Por qué los demás no pueden distraerse con la fotografía? Claro, que buenísima. Sí, ¿por qué no pueden usar de terapia? Claro que pueden usar, por supuesto que Hay mucha gente que por ahí tiene bloqueos creativos. Inclusive yo siempre uso como ejemplo a los Beatles con respecto a la capacidad de observación que tenían a su alrededor para después utilizarlo en sus músicas. Por ejemplo, la canción A Day in the Life, John Lennon se inspiró en una lectura de un periódico. O sea, el tipo estaba mirando, hoy estuve leyendo las noticias, arranca diciendo así, acerca de una persona suertuda, que después ve la luz roja, la atropellan, una multitud de gente se puso alrededor, y todo fue a partir de una lectura de una noticia, así como también la observación de un afiche circense donde se decían quiénes iban a ser las atracciones del lugar. Y yo creo que también en cierta manera la fotografía tiene eso. Recuerdo que habías dicho algo respecto a que tenías que hacer una exposición, no sé en cuántos días, 3 días, no sé qué. Entonces empezaste a fotografiar cosas que tenías adentro de una habitación. sí, me ocurrió eso. Me ocurrió, en aquel entonces estaba la Galería Artesanos que dirigía Escobar, Ticio Escobar, y yo ya tenía que llevarle la foto y no le llevaba, y no le llevaba, y no le llevaba, como que no me decidía, ¿verdad? En aquel entonces yo más me movía dentro de la imprenta que en la fotografía. Entonces dije, acá en el taller de la imprenta, acá voy a trabajar. Y en esa pieza donde estaban todas las máquinas y qué sé yo, me empecé a mover y empecé a hacer fotos de cosas que uno mira y no sabe que es una máquina de imprenta. Porque si vos me sacás una foto a mí, vas a saber que soy yo. Pero si te acercás, por ejemplo, y le sacás al micrófono, vas a decir, ¿qué es lo que esto es? Parece un bicho, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que yo trataba de buscar, ¿verdad? Que no parezca lo que era. Y salieron unas fotos espectaculares, ¿verdad? Y ahí cerré el capítulo, me fui, llevé al laboratorio, se hizo todo y ya le llevé a Ticio, ¿verdad? Y fue muy exitosa la muestra, estaban muy contentos todos. ¿Cómo se llamó la muestra? Uf, ¿por qué me hace preguntas difíciles? Tengo 71 años, eso pasó cuando vos naciste, no sé. Ah, de esa época. Sí, O sea, era de fotos hechas en la imprenta donde vos trabajabas, ¿no? sí, claro, la boutique de las tarjetas. Una pared rota, habían alguna que otra. Sí, la textura de la máquina de relieve, que es un alambre cruzado así, que se va moviendo y va llevando la tarjeta para que tenga relieve. Entonces, La máquina de relieve. la máquina de relieve donde tenía qué sé yo, o si no, en una esquinita, la esquinita de una máquina,
que tenía una iluminación muy especial porque le llegaba justo la luz en contraluz y qué sé yo. Entonces, ahí se me completó la muestra y quedó muy linda realmente. ¿Cuál vos sentís que al día de hoy es tu mayor mérito dentro de tu actualidad? Hay varias cosas, ¿verdad? Por supuesto, el haber formado a los mejores fotógrafos de este país, para mí es un gran mérito, ¿verdad? Haber formado a los profesores del Instituto de la Imagen, que hoy son los capos que enseñan. Un alumno vino y me dijo, mira, yo tengo esta colección de postales antiguas. Dani Pascuali, un abrazo. Quiero dejarte acá para que vos veas, porque vos a lo mejor le vas a dar un uso importante a esto. ¿Qué hice con esas postales? Me puse a investigar qué era cada una, porque eran del siglo pasado, eran viejísimas las fotos. Me puse a investigar cada una y no me volví un historiador porque no me considero un historiador, pero me volví un experto en la historia del Paraguay. Y eso me hizo investigar más y bueno, empecé a llevar la charla con las fotos, porque hacía la foto antigua que ya tenía y me iba y hacía la foto del mismo lugar, pero como está hoy. En algunos está exactamente igual y en otros no, ¿verdad? Bueno, entonces eso llevaba y aparte contaba la historia de lo que ocurrió en Asunción, lo que ocurrió con la guerra de la Triple Alianza. Me puse a leer sobre la guerra de la Triple Alianza. Primero mi posición fue muy lopista y hoy lo miro a López, sí, como un héroe, pero también puedo ver desde hoy sus defectos y ya no me quiero tirar ni a un lado ni al otro, sino que una vez alguien me dijo, si vos estás a favor de López, nunca le vas a entender a López. Pero si vos estás en contra de López, jamás le vas a entender a López. Para entenderle a López vos tenés que ver cosas buenas y cosas malas. Si solo ve lo malo no le va a entender y si solo ve lo bueno no le va a entender tampoco. El rigor histórico. El rigor histórico. Esto es lo que pasó, esto es lo que ocurrió. Bueno, hasta ahí nomás, ¿verdad? Después tu fanatismo, ya, eso no ayuda mucho, ¿verdad? Hay que guardárselo. Exacto. Perdón que te interrumpa, me tocó hablar con una persona en una oportunidad y me dijo, me estaba comentando que ella estudió la carrera de historia, pero que no se dedicó porque ella prefirió tener amigos. Sí, porque todos los antilopistas ya te odian y todos los lopistas te odian. Entonces, es como hoy lo que está ocurriendo con Venezuela. Están todos los que están en contra y están todos los que están a favor. Si vos estás en contra, el que está a favor ya te odia. Si vos estás a favor, el que está en contra te odia. Porque somos así, somos bipolares, somos los seres humanos. Tiene que ser mal o bien, tiene que ser negro o blanco, tiene que ser Olimpia o Cerro. Y esa es la parte que tenemos que evitar si queremos entender el proceso, ¿verdad? Genial que Maduro no esté más, estamos totalmente todos de acuerdo. ¿Sirve el método o es Hitler que empieza a tomar países? ¿Para qué vino la ONU? ¿Para qué vino la OEA? Para que no ocurra más eso. Y empieza a ocurrir otra vez. Entonces, mucho cuidado, mucho miedo, ¿verdad? Porque genial, Maduro se fue, aleluya, porque era una plaga. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿y después? ¿Ese es el procedimiento? No. Cuando lo quisieron sacar a Stroessner, hicieron exactamente la misma cosa, pero le dieron un manto de que fue
el general Rodríguez el que lo echó, no que fue los Estados Unidos el que le vino y le sacó, ¿verdad? Entonces le dieron disfrazaron y le hicieron un poquito más decente. Un poquito, ¿verdad? Porque finalmente también los Estados Unidos lastimosamente lo que quiere es cubrir sus intereses y no le preocupa mucho eso. Porque hasta hoy el electronismo sigue presente, sigue vigente, ¿verdad? Pasaron 35 años y lo mismo. Podríamos seguir hablando de un montón de cosas, pero hay que correr el rollo. Hay que correr el rollo. O si no, que tenemos tarjeta llena, entonces tenemos que dejar espacio para meter otra tarjeta para meter otras anécdotas también. Con mucho gusto, cuando quieras. Gracias, Mario, por estar acá. Un placer. Espero que haya salido el sonido, no me preocupa. Pues no sé, dice que no se grabó. ¿No se grabó nada? No.